Buenos días, amado. Bendigo sus vidas. Gracias a Dios por este tiempo, por este remanente, amado, que Dios ha provisto en esta mañana. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cómo amanecieron? Buenos días, Gracias pastor. a Dios, Todo bien, bien. gracias a Dios. ¿Cómo amanecieron? Excelente. Mana Noel, ¿estás escuchando? ¿No estás escuchando? Yo estoy escuchando. Gloria a Dios. Bueno, Dios es bueno, amado. Estamos aquí porque Dios, ¿verdad? Nos ha llamado a esta escuela para aprender, para ser disciplinados. Una de las cosas eh, que está dañando el mundo, amado, y siempre lo ha dañado, son las emociones. Las emociones. Conectamos a una escuela por emoción y cuando viene la disciplina, que es lo que nos va a llevar al éxito, cada uno en lo personal, entonces ahí es cuando hay un choque por la disciplina. Yo le oré a Dios porque antes éramos como 30 y el Señor me respondió como le respondió a Gedeón. Tienes mucha gente. Que muchas veces, amado, eh, como les digo, pues nos conectamos a una escuela y queremos hacerlo a nuestra manera. Pero cuando nos dictan normas, entonces no nos gustan las normas. Eso no pasa aquí nada más, eso pasa en cualquier lugar donde hayan normas. Pero a medida que el remanente se disciplina, los demás que van a llegar son disciplinados. Es como resistir, ¿ves? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Se necesita carácter para resistir. Mucho carácter, no de ese que grita, el carácter que soporta. El carácter que forma nuestra vida para ver de qué estamos hechos. Y además de eso, pues nosotros no hacemos esta escuela de guerrero para la gente. Lo hacemos como un culto de adoración a Dios. Entonces, si Él está presente, es suficiente, hermano. Por supuesto que los hermanos que lleguen a la escuela de guerreros, que estén dispuestos a alinearse a este contexto, ¿verdad? Que es un contexto de disciplina, hoy lo vamos a entender mejor. Los que pasaron su capítulo ayer ya tienen una idea, ¿verdad? De lo que Dios está pidiendo. Me gustaría comenzar por ahí. Los que pasaron su capítulo ayer, ¿tienen idea de esto? ¿Qué idea les quedó? Bueno, que eh, hacer el devocional, pastor, de verdad, como yo escribí allí, es una experiencia muy bonita, pues cada, cada enseñanza, cada vez que uno tiene ese contacto con las escrituras, realmente es algo hermoso porque Dios ahí nos enseña muchas cosas. eh, a pesar de que leamos una y otra vez una misma escritura, siempre el Señor viene a tocar pues una parte de nuestro corazón y nos hace recapacitar, meditar, nos hace entrar en una mayor profundidad con Él. Y es allí donde tenemos más experiencias con Dios, pues. Es allí donde Él nos habla audiblemente, donde, oye, somos redargüidos. Y creo que es una de las experiencias más hermosas que uno puede tener realmente cuando uno hace los devocionales y le queda a uno impregnada eso. Yo lo hago
siempre pongo la palabra, ¿verdad? Este, luego busco la promesa dentro de esa palabra, la promesa que Dios me da. Luego busco el mandamiento obedecer dentro de esa palabra. Y por último, bueno, hago cómo debo aplicar esa palabra a mi vida. Amén, amada. Pero En fíjate, ese, la pregunta específica de la lección que leíste, que enviaste ayer, ¿qué te quedó? de la lección del devocional, Sí, la que enviaste. Tú enviaste tu lección ayer. es, sí, la envié anoche, sí. Ajá. Bueno, eso, pues que esa es la lección, pues de que uno tiene, eh, esa es la lección, o sea, lo que yo aprendí fue eso, porque realmente la lección la viene cuando uno hace el devocional como tal, ¿verdad? La experiencia. Y bueno, la última parte donde enseña un poquito más acerca de cómo uno debe, eh, como de cada elemento, pues que debe tener el devocional. Orar por otras personas, orar por las naciones, por las misiones, todas esas cosas, una parte bien interesante. De hecho, la copié para, para manejarla mejor, pues de esa forma. No tan corto como yo lo hacía, sino abarca más, pues, esa última parte donde aparece cada punto en que uno puede orar y puede entrar en más comunión con Dios. Amén. Amén. ¿Quieres agregar algo, hermana Samantha? Bueno, tiempo de devocionales, un tiempo dispuesto para que Dios hable en nuestras vidas a través de su palabra y de nuestra búsqueda de su presencia. Saber si, saber que Él tiene un mensaje para nosotros a diario. Correcto. Fíjense que le hago la pregunta específica porque obviamente todos nosotros tenemos una base de lo que es el devocional. Y todos nosotros, pues, porque un cristiano que no le hablen de oración, un cristiano que no sepa que tiene que orar, de hecho, un cristiano que no ora, no es cristiano, porque ¿qué lo hace cristiano? La comunión con Dios. Y si no tiene comunión con Cristo, si no habla con Cristo, oye, aunque él vaya para la iglesia, no es cristiano. Amén, amado. Entonces, obviamente todos nosotros tenemos una noción del devocional. Y cuando yo les hablo del contexto de la enseñanza, es en función de la enseñanza, o sea, qué es lo que Dios nos está enseñando a través de la estructura de la enseñanza. Ayer mi esposa fue a un taller en mi van, Valencia, la hermana Natalie, estaba dando una enseñanza sobre la Biblia, hermano. La estructura de la Biblia, X. Pero una de las cosas que a mi esposa le quedó fue, oye, esposo, tú siempre hablas del contexto y yo no lo había entendido. ¿Ves? Entonces, es importante, amado, tener el contexto claro de qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Esto es una de las cosas que quiero que los oradores entiendan. No se trata de dar una enseñanza y ya, se trata del contexto, ¿ves? Del contexto, porque sin duda alguna, Dios nos ha traído aquí con un propósito especial, un propósito, ¿ves? Un propósito que está establecido en unas líneas. Y es importante que yo, tanto como el orador, como los que reciben, nos habituemos allí. Y fíjense que como manera introductoria, nosotros, y así lo dice la introducción del capítulo, nos habla del autor de este libro, que entró en un proceso, ¿eh? Entró en un proceso donde Dios comenzó a tratar con él. Dios comenzó a hablarle acerca de su tiempo devocional. De hecho, él llama una oración que tal vez es mejor de la que nosotros hacemos. Él la llama como una oración de niño, que es la que él hacía. ¿Verdad? Hablaba con el Padre, gracias
por este día maravilloso, una oración en la noche, pedía por la familia, pedía por uno que otro, una oración muy corta, una oración de niño. Y Dios le estaba llamando a un tiempo mayor de oración. Dios le estaba llamando a un nuevo nivel de oración, a un mayor nivel en la oración. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué es el contexto? Si Dios le está enseñando a él eso, ¿verdad? Le estaba diciendo, oye, yo sé que tú oras, pero estás en pañales, necesito más de ti, ¿verdad? Yo sé que tú me buscas, pero yo necesito más, yo quiero más, ¿ves? Quiero más entrega, ¿verdad? Quiero que revises, fíjate, quiero que revises la iglesia primitiva. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque me interesa que ustedes queden con esto, que se queden con el contexto. Como alguien que lee la Biblia, Amén. lee un versículo y ahí se quedó. No, hermano, tú no sabes, tú no tienes idea de lo que estás hablando. Necesitas estudiar el contexto, qué es lo que estaba pasando ahí, por qué eso sucedió de esa manera. Cuando estudias el contexto, tú puedes entender, ¿verdad?, qué es lo que se quiere enseñar. Pero si tú te quedas con el pedacito, tú nunca vas a entender lo que se quiere enseñar. Entonces, más allá de una fórmula mágica de aprender a orar, de tener un devocional con Dios, es lo que expresa aquí es un trato de Dios con él. Y él lo dice claramente, que probablemente Dios quiere tener este trato contigo y conmigo. ¿Ves? Él habla que es una experiencia de su propia vida, pero que está claro que muchos dirigentes pasan por eso. No sé si me hago entender. Entonces, el contexto de esta enseñanza es un trato de Dios con este hombre de Dios, que sí era un hombre de oración, pero Dios lo estaba llevando a un nuevo nivel. Dios siempre, amado, nos va a llevar a un nuevo nivel de oración. ¿Ves? Y fíjate que este hombre, Dios lo pasa por la iglesia primitiva, una iglesia que vivía en oración. ¿Ves? Y explica claramente que la oración fue la que parió a la iglesia, fue la que dio a luz a la iglesia, porque Jesús subió al cielo en una nube, ¿verdad? Jesús subió al cielo y les dijo que esperaran, ¿eh? Que esperaran en oración. ¿Aló? Amén, amén. Amén. ¿Ve? Tenían que esperar orando en Jerusalén, les dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, dice en el Hecho 1:9, no mucho después Jesús se elevó al cielo y una nube lo apartó de los discípulos para que no pudieran verlo ya. ¿Ves? Pero él les dijo que estuvieran orando. ¿Ves? Le indicó que oraran, que esperaran que fueran dotados. ¿Eh? O sea, nos resalta la importancia de la oración. ¿Eh? Y entonces los discípulos se fueron a orar en el aposento alto. Habían unas 120 personas. Es un servicio que duró varios días. Y le voy a decir algo. Me van a perdonar si ustedes cayeron en eso. Pero cuando estábamos orando por las peticiones, la gente que hacía, ¿quién me lo dice? Los que estaban fuera criticaban. No. Cuando pusimos el tiempo de la petición de oración, ¿qué hacía la Ah, gente? ok. Ponía las peticiones. No, No, la no gente entiendo. escucha, Se conectaban tarde. esperaba que tú terminara el tiempo de oración. Mira, es que los entre líneas muestran a una persona, ¿sabes? Los entre líneas muestran a una persona, lo describen. ¿Ves? Cuando estaba esta disciplina de pasar, de tener por lo menos 15 minutos de oración, entonces la gente se conectaba después de los 15 minutos. Y en el devocional igual, la gente empezaba a conectarse después. Tenemos varios días que no lo hacemos, entonces la gente empezó a conectarse. ¿Sí me estoy explicando? Eso habla de la realidad del pueblo de Dios. La realidad del pueblo de Dios es que estamos fregados porque no estamos orando.
¿Podemos reconocer esta debilidad delante de Dios en esta mañana? Bueno, yo no, porque a mí sí me gusta escuchar las oraciones, pastor. Quizás no me conecté porque no me conecté completo, pues, que me quedé dormida, que estaba cansada, qué sé yo. Pero no porque no me gusta la oración, todo lo contrario. Amén. Entonces, yo, por ejemplo, en esta mañana entiendo que Dios me está retando a un nuevo nivel. Es posible que yo ore, yo soy un hombre de oración, pero entiendo que Dios me está hablando, y por eso hablo del contexto. Dios me está llevando a un nuevo nivel de oración. O sea, no me debo conformar con mi nivel de oración. ¿Podemos concluir en esto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Muy bien. ¿Ve? Y no está mal que Dios nos lleve, nos quiera llevar a otro nivel, porque nosotros siempre nos ponemos cómodos. Amén, amada, siempre nos ponemos cómodos. Pero qué bonito que Dios nos invite a nuevos niveles de oración, que Dios nos esté llevando, ¿verdad?, a un nivel mayor de entrega, de conocimiento, de comunión con Él. Amén. Entonces, Amén. fíjense que, Amén. fíjense que después de un tiempo de oración valioso, Pedro predica y se convierte en 3.000 personas. Es una cosa tremenda el ejemplo que está en la Biblia acerca de la iglesia primitiva. Claro, nosotros queremos hacer nuestra propia iglesia a nuestra manera, pero lo que Cristo nos enseña, lo que los apóstoles nos enseñan, es a una entrega al tiempo de oración. ¿Eh? De hecho, este, se unieron gozosamente las personas ¿eh? con el tiempo de oración. Entonces dice aquí que la oración parió a la iglesia. Imagínate tú, la oración parió a la iglesia. ¿eh? Parió a la iglesia primitiva. Entonces ellos tuvieron 10 días de oración. 10 días. Nosotros vamos a un servicio de oración de 1 hora y ya nos queremos ir. No sé ustedes, pues, pero yo observo eso. La gente quiere una oración rápida, ¿verdad? Pero estos tuvieron 10 días de oración. Como resultado, el derramamiento del día en Pentecostés. Se convirtieron 3.000 personas. O sea, podemos concluir que los creyentes del Pentecostés practicaban una oración fuerte. Eran una persona dedicada a la oración. Entonces, en este contexto que Dios quiere de nosotros, para que nos vayamos situando, aló, entonces podemos entender, ¿verdad?, que Dios desea que nosotros nos dediquemos a la oración. ¿eh? Por alguna razón Dios nos está enviando esta enseñanza. Por alguna razón Dios no le está permitiendo a otra gente que la lea, que la escuche. Por alguna razón Dios tiene seleccionado este remanente. ¿Por qué será? Ciertamente se necesita mucha más oración ahorita. ¿Verdad? Hay un propósito, hay un trabajo de Dios en nuestra alma, hay un trabajo de Dios en nuestra vida. Somos afortunados, ¿verdad? Tenemos un privilegio que Dios trate con nosotros en este nivel. Ahora pregunto, si usted sube su nivel de oración, ¿quién se va a beneficiar, yo o usted? Nosotros, Listo. ¿eh? pero O sea, también los demás, pastor, por los que nosotros oramos. Ujú. sí, No pero solamente nosotros, sino los demás, pero para nosotros la unción. sí. O sea, si yo oro, más es una bendición para mí. Definitivamente para mí, que es el que oro. Porque mejor es dar que recibir, obviamente. Hay allí un secreto especial de parte de Dios. Cuando yo oro por otro, el primero bendecido soy yo, lo entendemos en Job, lo vemos aquí en la iglesia primitiva. O sea, hay un secreto cuando yo oro por otro. Hay un secreto cuando yo me dedico a la oración.
Y es lo que definitivamente Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Amén. Entonces, ¿verdad? Y los apóstoles nos lo enseñan, fíjate, dice Hechos 3:1, que una tarde Pedro y Juan fueron al templo para la oración diaria de las 3. O sea, tenían una disciplina de oración. ¿Eh? A la gente no, hay gente que no le gusta la disciplina. ¿Eh? Cuando yo comencé a hablar aquí, en esta escuela, de que debían pasar el capítulo del día anterior, que debían escribir que habían aprendido, la gente comenzó a salirse, porque no les gusta la disciplina. Cuando les pido que compren un cuaderno exclusivo para la escuela, la gente no le gusta la disciplina. La gente le huye a la disciplina y nos engañamos. Creemos que la llenura del Espíritu Santo es una acción de emoción y no es así. ¿Ve? Es un trabajo disciplinado. Fíjense, este versículo, llévenselo en su corazón. Hechos 3:1. Una tarde Pedro y Juan fueron al templo para la oración diaria a las 3. O sea, ellos todos los días a esa hora iban al templo. ¿A qué? No a chismear, no a llevársela bien con los demás. Iban a orar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos que estar pendientes de lo que Dios nos quiere enseñar. Cada vez que usted oiga una enseñanza, ¿verdad? Aunque usted crea que no es para usted, si usted la está escuchando es para usted. Señor, ¿qué es lo que yo debo aprender de esto? Amén, hermano. Amén, pastor. Entonces, y ustedes saben la historia del cojo, porque se sentaba, ¿verdad? A la entrada de la puerta la hermosa, y entonces entraron Juan y Pedro, y entonces los sanaron en el nombre del Señor, y entonces los metieron presos, ¿verdad? Para que no volvieran a predicar a Jesús, para que no volvieran a predicar la palabra. Y fíjense, ese tiempo de oración, esa entrega a la oración fue lo que les dio fuerza. ¿Ve? Y fíjate, ¿qué hizo la iglesia cuando Juan y Pedro contaron esto? Que los metieron presos y todo esto. ¿Qué hizo la iglesia? Dice en Hechos 4:23, ¿verdad? Dice que volvieron a su propio grupo y le dijeron todo lo que había sucedido. Cuando oyeron su informe, todos empezaron a orar. ¿Eh? Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaba reunido fue sacudido. Todos fueron llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar valientemente la palabra de Dios. ¿Eh? Y yo esta mañana me paré muy temprano a revisar esta enseñanza. Y yo decía, Señor, con razón hay gente que no predica. Es que si no ora, ¿cómo recibe fuerza para predicar la palabra? Si no tiene una vida de oración, ¿cómo? O sea, no tiene sentido, hermano. ¿Eh? No tiene sentido. Entonces, en Hechos 5:12, volvemos a leer, fíjense. Y los apóstoles hicieron muchas obras maravillosas entre el pueblo. Se congregaban regularmente en el área del templo conocido como el Pórtico de Salomón. Esto tiene que ver con sus tiempos de oración juntos. O sea, tiempo de oración juntos. ¿Eh? No sé si alguien me está captando. Amén. Tiempo de Amén. oración colectivo. Sí, ¿ve? O sea, era un equipo en entrega dedicado a la oración. A mi esposa y a mí nos toca orar prácticamente todos los días. Nos sentamos a analizar los casos de los hermanos, pero Dios nos alerta de cosas y tenemos que entrar en tiempo de oración. Mi esposa aquí tiene una cartelera en el cuarto donde tiene todo, ¿verdad? Anotadito para que no se olvide nadie, ¿verdad? Porque la oración no es algo emocional, es una disciplina. ¿Eh? Es una disciplina. Fíjense que cuando nosotros le preguntamos a una persona o cuando vemos a alguien orando, muy pocas veces vemos a una persona limpiándose en oración. ¿Aló? Muy Amén. pocas veces. Y entonces oramos por los demás, oramos fervientemente y no nos limpiamos en oración. Muchas veces las oraciones no llegan a ningún lado por eso. Por eso estos días subsiguientes van a ser muy importantes porque vamos a aprender en detalle cada uno de estos elementos. ¿Ve? Cada uno de estos elementos los vamos a aprender. Estos elementos del devocional.
Fíjense, en Hechos 7:55 al 59 podemos ver el hecho de Esteban. Estaba orando, Esteban estaba orando, le estaban cayendo a piedra y Esteban estaba orando. ¿Ve? Y entonces, bueno, el Señor Jesucristo lo recibió y él dijo, no le cuentes esto como pecado. La oración le dio fuerza para soportar las pedradas. Muchas veces vemos gente que se hunde con problemas o con problemitas, como yo le llamo, porque el único grande es Dios. Hay gente que dice, ay, tengo un problemón. No, yo tengo un diosón, ¿ve? Tengo un Dios grande. Y muchas veces la gente, los problemas pequeños los ven muy grandes. Es precisamente por eso, porque no tienen una vida de oración. Amén. Amén. Fíjense, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que la gente en Samaria había recibido la palabra de Dios, recuérdense que los judíos y samaritanos no se hablaban. Le enviaron a Pedro y a Juan. Cuando llegaron allí oraron por los nuevos creyentes que pudieran recibir al Espíritu Santo. Fíjense qué bonito, ¿eh? O sea, todo lo resolvían en oración. ¿Cómo lo resolvemos nosotros? La verdad. En nuestra fuerza y conocimiento. Ese es el problema. Entonces Dios nos está haciendo reflexionar acerca de la entrega en un tiempo de oración. En Hechos 9, 10, 11 leemos, en Damasco había un creyente llamado Ananías. ¿Eh? El Señor le mostró en una visión sueño lo que quería que viera, dijo Ananías. Y Ananías respondió, sí, Señor, heme aquí. El Señor dijo, levántate y vete a la calle de la derecha hacia la casa de Judas y pregunta por un hombre de la ciudad de Tarso. Su nombre es Saulo. Lo encontrarás orando allí. ¿Ve? Entonces, fíjate, Ananías era un hombre de oración y Dios le mostró una visión. ¿Ve? Dios le mostró una ¿qué? Una visión en sueño. ¿Ve? Y le dio instrucciones específicas. Cuando una persona ora, Dios le da instrucciones específicas. Hay gente que vive como perdido porque Dios no le da instrucciones específicas. ¿Por qué? Porque no ora. Amén, hermano. Todos sabemos que Pablo había sido derribado. No se sabe si de una mula, si de un camello, un caballo, realmente no es importante, pero fue derribado y quedó ciego. ¿Ve? Y mientras Ananías oraba, Saulo oraba. ¿Eh? Aló. Amén. ¿Eh? Mientras Ananías oraba y Dios le mostraba en visión lo que tenía que hacer, Saulo oraba porque no sabía qué hacer tampoco, porque estaba ciego. Pero Dios, cuando hay oración, Él conjuga todo, configura todo. No sé si me estoy explicando. Entonces, esas oraciones, ¿verdad? Iban a tener un impacto en el mundo entero, que se extiende hasta nuestros días. ¿Ve? No sabemos, amado, el impacto que va a producir nuestras oraciones. Tenemos que tener mucho cuidado de evitar no llevar una vida de oración. ¿Ve? Dice aquí que los cristianos del Pentecostés fueron creyentes dedicados a la oración. Mucha gente quiere volver al Pentecostés, pero sin pagar el precio. ¿Cuál es el precio? Tiempo y dedicación. La Exacto, oración. exacto. Entonces, los cristianos del Pentecostés de hoy también oran todo el tiempo y en todas partes, y Dios se mueve entre ellos para hacer su voluntad. ¿Verdad? Se podría decir que el libro de los Hechos es un informe o reporte de un culto o reunión de oración muy especial. Fíjense qué importante esto. ¿Ve? Empezó en el Pentecostés por el Espíritu de Dios y no se detuvo nunca. No se detuvo nunca. Para los creyentes en la iglesia primitiva, la oración era una práctica diaria. Era un hábito tan natural e importante como respirar. ¿Eh? En realidad la oración era para ellos como el aliento de su vida nueva en el Espíritu. Qué bonito que nosotros en esta mañana pudiéramos recibirlo de esa manera. ¿Eh?
la oración devocional como hábito diario. ¿Eh? Este, Fíjense que Dios trató con este hombre, con el autor de este libro, y le habló directamente y le dijo que había olvidado la disciplina, la práctica regular. Fíjense cómo él habla de la oración. No habla de orar, porque todos oramos un poquito, pero habla de la disciplina, ¿eh? La práctica regular de las devociones diarias. Había permitido que otras cosas ocuparan mis tiempos diarios de tranquilidad a solas con él. Porque ¿qué es un devocional? Es un tiempo diario a solas con el Señor. No sé si me hago entender. Es un tiempo diario a solas con el Señor. Y este hombre, que es un hombre de oración, un hombre que oraba hasta por la televisión, que todo el mundo, ¿verdad?, sabía su oración, pero él había olvidado ese tiempo de comunión diaria, ese tiempo de tranquilidad con el Señor. ¿Ve? Entonces, él habla aquí inclusive que él sí oraba, pero no oraba al nivel de que Dios lo quería llevar. Y esto es importante que lo entendamos, porque cualquiera va a decir, ay, yo oro. No, hermano, pero si usted está aquí conectado, entienda que Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. ¿Eh? Ay, que yo me quiero quedar como estoy. No, no pasa nada. Nosotros te amamos igualito. Aló. Él dice que inclusive oraba por otra gente, alguna. ¿Eh? Pero era una oración sin disciplina. ¿Ok? Aló. Amén, pastor, estamos escuchando. Sí, fíjate que él dice, y es importante esto para que podamos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él dice que él se define a él mismo como una persona de oración y adoración. E inclusive él dice, yo sé también que usted lo es, ¿verdad? Pero mira esto, amado. Él dice que como pastor, dice así literalmente, como pastor a menudo dirigía nuestro culto de oración en la iglesia. Oro frecuentemente con mi congregación en grupos pequeños. Oro con y por los miembros e individuos de mi equipo que vienen a mí en busca de ayuda espiritual. Hay ocasiones cuando Dios me moverá a sesiones especiales de oración intercesora por misioneros u otros. A través de todo el día me vuelvo a Dios en busca de consejo cuando surgen necesidades. Además, he enseñado sobre el tema de la oración a través de la televisión por todo el mundo. He escrito y predicado mucho sobre el tema, así que no soy extraño a la oración, ni en entendimiento, ni en práctica. Sin embargo, tenía un problema. Aló, ¿verdad? El tiempo de mi oración devocional de la mañana había dejado de ser un hábito diario. ¿Ve? Fíjate que no estamos hablando de tiempo de oración en grupo. No estamos hablando que tú no oras por alguien. No estamos hablando que tú no oras por la necesidad de los demás. No estamos hablando que tú no le das gracias a Dios en la mañana. Fíjense, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de oración devocional de la mañana, ¿verdad? En nuestra relación con el Señor. Aló. Entonces fíjate que él reconoce aquí algunas debilidades que pudiéramos tener nosotros, ¿verdad? Él dice que no fue algo que dejó de hacer de golpe, ¿verdad? Otras cosas, incluso cosas buenas, parece que tomaron lugar de mi tiempo para la oración diaria. ¿Ve? Dígame el lío con los teléfonos. Es una maldición, hermano, ¿verdad? Metidos en TikTok. ¿A ustedes no les pasa eso? Yo lucho con eso todos los días. TikTok, Facebook, Instagram. ¿Les pasa o no? Así es, pastor. Ahorita me dice, no, pastor, nosotros no nos pasa. Entonces, fíjense, él no lo dejó de hacer golpes, sencillamente, e incluso cosas buenas, ¿verdad? Tomaron el lugar del tiempo de oración diaria. Incluso cosas buenas, ¿ves? Entonces, fíjate que él pone aquí como ejemplo, ¿verdad? Diría que es mucho más fácil leer la Biblia cada día que orar cada día. Fíjense cómo él se abre y se sincera, ¿ve?
pudiéramos estar leyendo la Biblia y pudiéramos pensar que ese es un tiempo de oración. No, ese es el tiempo de lectura, son dos cosas diferentes. ¿Ven? Entonces, fíjense que el Señor le dejó ver claro que necesitaba formar un hábito diario de oración personal una vez más. ¿Ves? Porque ¿cuántas veces hemos fallado en esto? Pregunto. Amén. Bastante. ¿Eh? Entonces, una vez más, el Señor nos llama a formar un hábito de oración. ¿Eh? El Señor le estaba diciendo que tenía que volver a aprenderlo una vez más. ¿Eh? Y él dice, y lo hice, y volví a la escuela con Jesús. Aprendí algunas preciosas lecciones que deseo compartir con usted desde mi corazón. ¿Ves? Que es lo que él está hablando, del trato de Dios con él en función del tiempo de oración. Entonces, dice que como líder de la iglesia, el Señor exigió primero que yo compartiera mi debilidad con la gente. ¿Ves? Porque Dios te va llevando por parte. Le dije que probablemente, o sea, ¿cuál debilidad se refiere? Al hábito del devocional. Exacto. Entonces, Dios trató con él para que a través de su testimonio, de su debilidad de no estar orando en la práctica diaria, pudiera tener empatía con otros que estaban en la misma situación. O sea, él no está aquí dándonos una clase porque yo soy un tipo de oración, ustedes no. No, todo lo contrario. O sea, mira lo que me pasó. ¿Ves? Por eso es tan importante que nosotros pues nos sensibilicemos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es importante que nos sensibilicemos porque muchas veces nosotros pensamos que en nuestra propia fuerza podemos hacer las cosas. ¿Ves? Entonces, él a la gente le instruyó y le dijo cómo Dios me había instruido amorosa y sabiamente para renovar mi práctica diaria de oración. Porque no es que Dios nos está regañando, Él nos está llamando, ¿ves? A cambiar nuestros hábitos, a meternos en el carril, ¿ves? Y entonces él escuchó y obedeció a Dios voluntariamente, porque de eso se trata, no que yo me sienta obligado a orar, sino que yo entienda que mi tiempo de oración es necesario en nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice aquí, dado a mi disposición de renovar mi propia vida de oración, estaba listo para enseñarle una verdad que había venido directamente del corazón de Dios hacia el mío. Y ese es el propósito, ¿verdad?, de nuestro tiempo de enseñanza de los servicios que conducimos en la iglesia. ¿Eh? Entonces, dice, ¿cuán extensa debería ser mi oración? Y de veras, no hay un tiempo específico para orar. No hay un tiempo específico. Cuando hay esta limitación del tiempo, ¿verdad? Realmente nosotros cerramos la puerta a tener una relación amorosa con Dios. ¿Eh? Ahora, necesitamos apartar un tiempo, obviamente, un tiempo para pasar más tiempo en oración. Significa que pasaremos mucho menos tiempo en hacer otras cosas. Por lo tanto, ¿verdad?, tenemos que decidir qué cosas deberán tener prioridad a fin de que la oración pueda ocupar el primer lugar. Qué importante es esto. O sea, necesariamente vamos a tener que dejar de hacer cosas para poder tener un tiempo de oración, porque esas cosas le han quitado el lugar que le corresponde. Entonces, la mayoría de nosotros, dice aquí, perdemos cierta cantidad de tiempo por la noche en cosas innecesarias. Por ejemplo, me había formado el hábito de mirar el último informe de noticias mundiales y el reporte sobre el clima por televisión antes de irme a la cama. En realidad no necesitaba emplear todo ese tiempo en algo que no era tan importante como la oración antes de irme a descansar. ¿Sí? Fíjense cómo sutilmente el diablo se le metió y lo inducía a otras cosas o sea, en lugar del tiempo de oración. Porque el diablo es así, nos va llevando y nosotros como caretabla nos dejamos llevar. ¿Ves? Entonces, él reconoce aquí y dice, ¿verdad? En realidad no necesitaba emplear todo ese tiempo en algo que no era tan importante como la oración,
antes de irme a descansar, ¿verdad? Todo lo que necesitaba era conocer que estaba en el periódico por la mañana que podía leer en la mitad del tiempo. ¿Eh? Todo por lo general tenemos algo que podemos eliminar por la noche, ¿eh? Para dedicarnos a la oración antes de irnos a la cama. También podemos irnos a descansar media hora antes por la noche y levantarnos más temprano para el devocional por la mañana. Ese puede ser exactamente el tiempo que necesitamos para comenzar nuestra práctica de devoción diaria. Fíjese que no habla de grandes cantidades de tiempo, sino un tiempo dispuesto para Dios, un tiempo para orar, para decirle, Señor, aquí estoy. Ahora, la oración definitivamente es comunión con Jesús. Rechazar la oración es rechazar a Jesús. Entonces, por eso el comenzar un hábito requiere cierto grado de fuerza de voluntad. ¿Ven? Requiere cierto grado de fuerza de voluntad. Una vez que se ha formado el patrón, se convierte en una... Todo lo que estamos conectados en la escuela de guerreros sabemos. Nosotros nos conectamos a las 4. Hay gente que para ellos es una locura, pero para mí ya no es un esfuerzo para mí esta hora. De hecho, estoy parado de las 3. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto claro, ¿verdad? Es un patrón que vamos a formar, una disciplina, no es algo emocional. Hay gente que son emocionales, ¿eh? ¿Cómo sabe usted, pastor, que alguien es emocional? Por su manera de actuar, actúa por emociones, ¿ves? La gente que actúa por emociones es desconfiable, porque cuando está bien hace la cosa bien, cuando está mal es un desastre. ¿Ves? Tenemos que abandonar esa forma de vida. Tenemos que aprender a tener disciplina. ¿Eh? ¿Aló? ¿Sí me estoy explicando o no? Amén. Amén. Hay gente que dice, sabemos y sentimos que algo está perdiendo cuando se abandona. Realmente echamos de menos estar con el Señor de esa manera especial y personal. Es cierto que se convierte en un tiempo de estrecho compañerismo que es dulce y satisfactorio. No hay algo mejor, hermano, que estar en comunión con Dios. ¿Ves? Cuando tú estás en comunión con Dios, el resto del mundo, hermano, pasa a otro plano. ¿Ves? Pero para entender eso, hay que entrar en el tiempo de comunión. Amén. Dice, por supuesto que Amén. sabemos que perder un tiempo de devoción diaria con el Señor no significa que el resto del día se hunda en el fracaso. Nuestra confianza básica está en aquel al que oramos, no en nuestras oraciones. ¿Ves? Esto mosca con esto. Dios es fiel para ayudarnos en cualquier tiempo que nos volvamos a Él. Es verdad, sin embargo, que algunas cosas ¿verdad? Pueden ser evitadas y otras vencidas con más facilidad cuando nos hemos preparado plenamente a través de nuestras oraciones matutinas. O sea, ¿qué estamos aprendiendo aquí? O sea, hay gente, hermano, que no pasa obstáculos, que siempre vive en un chichón porque no ora. Y yo, como pastor, lo sé. ¿Ves? Yo lo sé cuando alguien no tiene tiempo de oración. ¿Ves? Y entonces, oye, es terrible una persona que todo el tiempo de vuelta en círculo por eso. Aló. Aló. Aquí estamos, Amén. pastor. Ah, yo pensé que se han dormido. Entonces, dice aquí, también debemos saber que aunque nuestros tiempos de oración personal son de bendición para nosotros, son además del agrado del Señor. En realidad Él desea estar con nosotros y cuidarnos. O sea, qué bonito pues. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta mañana? No son ustedes, soy yo. Qué hermoso, hermano, que el propio Dios nos esté diciendo, acérquense a mí. Que yo estoy aquí para bendecirte, para amarte, para abrazarte, para hacer tus sueños realidad. Si nosotros supiéramos la importancia de la oración, hermano, no dejáramos de orar. Pero qué complicado es esto. Entonces dice, qué privilegio más grande poder saludar al Señor al inicio de cada nuevo día y conocer que Él desea ser parte en cada detalle de nuestra vida. Honremos diariamente su presencia
con nuestras oraciones. Entonces, habla aquí de un programa en 6 partes para la oración diaria. Claro, esto no es una doctrina, ¿verdad? Que yo voy a orar así, punto. Pero nos habla, ¿verdad? En primer lugar de la acción de gracia y alabanza, ¿verdad? Que es el ofrecimiento de uno mismo. Fíjense los significados. Entonces, habla del propósito diario es la alabanza, presente su cuerpo, cante un canto nuevo, adore en el Espíritu. Esa sería la parte número 1, que esa a partir del lunes o a partir de mañana, esta es la que vamos a ver mañana, ¿verdad? ¿Qué significa acción de gracia y alabanza? El, Mañana es ofrece- domingo, pastor. el lunes, perdón, ¿verdad? La acción de gracia y alabanza, el ofrecimiento de uno mismo. El propósito diario es la alabanza. Presente su cuerpo, cante un canto nuevo. O sea, vamos a deshojar la margarita. Vamos a escudriñar cómo es esto, ¿eh? Para darnos cuenta que estamos haciendo mal, ¿eh? Después la segunda parte es confesión y limpieza. Ofrecimiento de su corazón, ¿verdad? Inicie una búsqueda. No se engañe. Coloque una guardia, ¿verdad? Mantenga la meta a la vista, ¿eh? Fíjate, esto va por partes. Esto lo vamos a estudiar el martes, ¿verdad? Luego viene el orden y obediencia, ofrecimiento de su día. Entregue su día a Dios, muestre una necesidad como de niño, pida una dirección específica, obedezca las instrucciones, ¿eh? Y el día miércoles estaríamos con familia e iglesia, ofrecimiento de los que nos rodean y de los seres amados. Ore por su familia cercana diariamente, extienda a su familia más lejana, recuerde a la familia del Padre Celestial, incluya a los solteros, ¿eh? Fíjate que todo esto lo vamos a ir detallando por día, ¿eh? Y el siguiente día, creo que hablé el miércoles, ahorita vendría el jueves, el papel de la intercesión en alcanzar al mundo para Jesús, ¿eh? Entonces una iglesia modelo para la oración en las misiones, problemas de la oración, actitudes, motivos y métodos equivocados. La intercesión definida, 3 fuerzas que están en operación en la guerra espiritual y 3 conceptos importantes en intercesión. Y luego, haríamos por ahí el viernes, ¿verdad? Es posible que nos lleve al sábado porque habrá unos temas más largos que otros. Hablaremos de los países y las naciones extranjeras, ofrecimiento de todo el mundo, intercesión por las naciones, intercesión por nuestros misioneros, guerra espiritual por la evangelización, intercesión por los dirigentes nacionales y la paz. Fíjense todos los puntos que vamos a estar tratando esta semana. O sea, es un tiempo ideal para profundizar nuestra relación con Dios. Yo no yo no dudo que ustedes estén. La pregunta es, ¿a quién vas a motivar para que entre en este tema? Es que sin duda alguna le va a cambiar la vida, ¿eh? Por supuesto, le va a cambiar la vida en disciplina, no en emociones. Hay gente que es emocional, ¿eh? ¿Aló? Amén, así es, pastor. Amén. Hay gente que es como un carrusel, pues. Entonces, eso no lleva a nadie a un buen estatus de vida, no lo traslada a ningún lugar. O sea, esto es algo que atenta contra la persona, que el que lo practica sabe que es así, pero él decide hacer caso omiso, él decide seguir en lo mismo por el resto de su vida, porque nunca va a cambiar, a menos que Dios tenga un trato especial con él. Pero hay personas que se entregan, ¿eh? Yo antes era muy emocional y entonces hacía las cosas cuando me convenía, cuando yo quería, y eso no es disciplina, eso es emoción. Amén. Hay alguna pregunta que hace aquí, vamos a ver si alguno de ustedes la puede responder. ¿Por qué los líderes espirituales tienen una gran responsabilidad delante de Dios hacia su pueblo? Fíjate que cuando toca este tema, él dice que es algo muy tremendo, ¿verdad? Él dice que sus caídas, inclusive las caídas secretas, su pueblo es destrozado. Él dice que como pastor, cuando él se caía en cosas secretas, porque hacía mal, él veía el retroceso de su pueblo.
¿Ve? Entonces, muchas veces la consecuencia de no tener una vida de oración la paga la gente, a la cual Dios nos ha puesto para que los cuidemos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. A veces yo escucho líderes quejándose de su gente. La pregunta es, ¿estás orando por ellos? ¿Estás llevando un tiempo de oración? Ellos te ven como una mujer o como un hombre de oración. Ellos saben que tú eres una mujer o un hombre de oración. ¿Ves? Qué tremendo esto. Él dice que le tocó ver cómo su gente caía por las caídas de él. Porque cuando no llevamos una vida de oración caemos más seguido de lo normal. Y eso destroza a la gente. Amén, hermano. Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las instrucciones que dejó Jesús antes que volvieran al Padre? ¿Alguien la sabe? Que fueran al lugar y esperaran que fueran vestidos del Espíritu Santo. Que esperaran ahí orando. ¿Ven? Instrucciones claras de Jesús. Muy bien, amada. La pregunta 3. ¿Cuántas almas fueron salvadas después del servicio de Pedro? 3.000. 3.000. ¿Eh? Podríamos revisar a cuántas personas le hemos predicado en la última semana y sacaremos conclusiones. Fíjense, dice aquí la 4. ¿Cuál fue el resultado de 10 días de oración antes del día de Pentecostés? 5.000 convertidos. Dice, ¿qué características tenían los creyentes del Pentecostés? Oraban unánimes juntos y por ¿Qué, muchos produ- días. Ajá. ¿Qué produjo el milagro de sanidad del cojo que se sentaba en la entrada al templo? Allí fue que se convirtieron los 5.000, porque los No, demás creyeron. no. Escucha la pregunta. ¿Qué produjo el milagro de sanidad del cojo que se sentaba a la puerta del templo, a la entrada del templo? La oración. La oración. ¿Eh? La oración. ¿Quién fue el primer cristiano que murió por su fe? Esteban. Esteban. ¿Qué se podía decir que es el libro de los Hechos? Se podría decir que el libro de los Hechos es un libro de oración y culto. Así se resume el libro de los Hechos. ¿Cuán extensa debe ser nuestra oración? Yo creo que no tiene límites. No tiene límite, correcto. ¿Cuáles son las seis áreas importantes que deben ser parte de nuestro devocional matutino? Lo revisamos ahorita y es lo que pretendemos comenzar a estudiar a partir del lunes. Yo que ustedes tuvieran un cuaderno y un lápiz. Yo que ustedes lo hicieran Amén. así. Claro, yo no les puedo dar órdenes a ustedes ni nada parecido. Cada quien lleva su vida que quiere y a su manera. Lo, Pero lo tenemos, pastor. Yo lo tengo. bueno, gloria a Dios. Por lo menos hay uno obediente en este equipo. Amén. Entonces, tomamos este minuto que nos queda para recordar las reglas de este grupo de guerreros, que no es un grupo obligado, es un grupo abierto, es un grupo de voluntad, pero una vez que usted entre, usted debe ajustarse a las reglas. Y acostúmbrese que cada vez que usted llega a un lugar, usted se debe ajustar a las reglas de ese lugar. Usted no puede llegar a ese lugar poniendo reglas. Usted no aceptaría a nadie que le venga a poner reglas en su casa, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo se comportaría si alguien le dijera, mira, a partir de ahora esta puerta tiene que permanecer abierta, no se va a cerrar, la puerta de entrada? ¿Qué diría usted? Claro, Esta es no, mi casa no, no aceptaré. y yo tengo las reglas. Ajá, ¿verdad? Si viene una persona y le dice, mira, a partir de ahora en esta casa no se friega cada 6 días, ¿qué diría usted? ¿Ve? Es tremendo cuando alguien viene a poner regla en tu casa. ¿Ve?
En esta escuela hay unas reglas. Pastor, ¿cuáles son las reglas? Número 1, me debo conectar a las 4 de la mañana puntual. Número 2, debo anotar lo que aprendo. Y apenas termina el devocional, ¿por qué no cuando termine la escuela? Porque va a interrumpir el devocional. Entonces, en lo que termina el devocional, usted pasa lo que aprendió. ¿Ve? Inmediatamente usted va a trabajar en el contenido que vamos a ver al siguiente día. En este caso, ¿verdad? Vamos a ver la acción de gracia y alabanza. ¿Eh? Eso es lo que vamos a ver. La hermana Samantha le va a pasar captura, ¿verdad? Para que sepan qué es lo que vamos a estudiar el lunes. Y a más tardar el domingo, lo más temprano que podamos, nosotros pasamos un análisis previo. ¿Para qué? Para que no estemos perdidos. Esas son reglas, hermano, que hay en esta escuela. ¿Ve? Y la otra regla es que debemos participar. Cuando usted se le pida que abra el micrófono, usted debe participar. ¿Ve? Si hay una persona, no, pastor, a mí no me gusta eso, yo no participo, yo no anoto. Oye, yo creo que te equivocaste de lugar porque esta es una escuela de disciplina. Para estudiar ser guerrero y hay unos métodos de enseñanza que son específicos. Pues no es que yo puedo entrar a esta escuela y relajarlo. No. Amén, hermano. Así que bueno, bendigo sus vidas y espero que hayamos entendido al nivel de oración que Dios nos quiere llevar. Vamos inmediatamente a nuestro devocional. Muchas bendiciones.